Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, el señor Juan Espadas. Don Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte con nosotros en la jornada de hoy, una jornada en la que ha estado también el ministro Óscar Puente en la provincia de Almería. A 24 horas de que acabe esta campaña electoral a las europeas, ¿qué balance hace el Partido Socialista a día de hoy? Bueno, yo creo que ha sido una campaña en la que hemos intentado hablar de Europa, hablar de lo que nos jugamos el 9 de junio y no siempre lo hemos podido conseguir, ¿no? Ha habido muchas otras noticias y una atmósfera ciertamente complicada que dificulta, ¿no?, el que sepamos lo verdaderamente importante que los ciudadanos deben tener claro a la hora de votar, ¿no? Y en el caso de Almería, además, venía comentando con los compañeros, ¿no? Almería, una provincia que en este momento, es verdad, la coyuntura le ha beneficiado, es decir, está en un momento de dinamismo en la inversión pública, algo de lo que siempre nos quejamos, oye, hace falta más inversión en infraestructuras y tal, y tiene un momento dulce, ¿no?, de inversión en cuestiones críticas, y a mí me gustaría que pudiéramos, que las almerienses fueran a votar diciendo, oye, Europa, los fondos europeos, las decisiones que toman los gobiernos están beneficiando a esta provincia y le están dando capacidad de desarrollo económico, de generación de empleo, y esto debería centrar sobre todo, ¿no?, el voto. Yo en esto quiero trasladarle a los almerienses que estén tranquilos, pero sobre todo que estén ilusionados, porque el proyecto europeo es el proyecto de futuro que necesita Almería. ¿Por qué a día de hoy estas elecciones europeas parece que se ven muy lejanas y no se coge ese toro por los cuernos para hablar de los temas importantes y hablamos de otros asuntos que nada tienen que ver con Europa? ¿Tan importantes son estas elecciones? Son sin duda trascendentales, estas y en general las europeas. Siempre es unas elecciones en las que pensamos que, bueno, Bruselas queda lejos y nuestras decisiones, digamos, más cercanas están en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía o en el Gobierno, ¿no? Todo va unido, y como explicamos siempre, cuando en el año 86 entró España en la entonces Comunidad Económica Europea, aquí empezó a cambiarnos la vida. Y fíjese, si a España empezó a darle oportunidades, no le digo ya a Andalucía. Andalucía no se entiende, la Andalucía que vivimos hoy, la que viven nuestros jóvenes que no tienen ese recuerdo del pasado, es otra. En infraestructuras, en oportunidades de tecnología, de innovación, en apoyo a sectores clave, la agricultura, uno de ellos. Es decir, ¿qué sería de Andalucía o de España fuera de la Unión Europea? No tendría sentido. Por tanto, el mensaje primero es consolidemos más Europa, más proyecto europeo, una organización con 27 estados que por muchísimas razones, hoy también, razones desgraciadamente de conflictos bélicos, de seguridad, es nuestro principal proyecto. ¿Y cómo hay que estar en Europa? En Europa no hay que ver Bruselas a veces como un cajero automático, oye, a ver lo que sacamos de aquí, a ver... No, en Europa hay que saber negociar bien, hay que tener prioridades y tener un buen proyecto político. Y la diferencia ha sido claramente esta crisis de la pandemia, esta necesidad de una recuperación económica diferente a la anterior, que fue dolorosísima para la gente, con recortes, con sacrificios, y esta ha demostrado que se pueden hacer políticas de desarrollo económico, de prosperidad. Estamos consiguiendo las cifras de empleo más altas de nuestra historia. España crece 5 veces por encima de la media de la Unión Europea. Esto es impensable. Y lo hacemos porque las recetas económicas que se están aplicando por el Gobierno de España están funcionando y porque también en Europa, y esta es la clave, lideramos ese proceso para que esta salida de la crisis fuera con financiación europea. Es decir, vamos a salir de la crisis invirtiendo desde lo público, invirtiendo para que los principales problemas estructurales de infraestructura, de modernizar sectores productivos, de generar nuevos empleos en sectores emergentes, el tema de la digitalización, el tema de la transición energética, fueran los sectores de inversión. Eso se está consiguiendo, eso es lo que tenemos que consolidar, no volver atrás, no negar, en este caso, los beneficios que tiene la Unión Europea para España y para Andalucía. Si finalmente estas elecciones no puede gobernar la izquierda, en este caso, ¿volveríamos a ese tiempo de los recortes nuevamente otra vez? Tenemos ya las dos experiencias, es decir, cuando ha habido una mayoría claramente hacia la derecha, como se generó en la anterior crisis financiera, las decisiones ahí fueron las que recordamos, aquello de los hombres de negro y los recortes, ¿no? Fueron decisiones muy ultraliberales, ¿no? Es decir, mire usted, aquí hay un problema y el problema pues se resuelve ajustándose el cinturón,
y que los ciudadanos, quien tiene una nómina, trabajadores autónomos, pues hagan un esfuerzo y se sacrifiquen. Oiga, rescatamos a los bancos y cómo lo han devuelto en este caso a la sociedad, ¿no? Que fueron al final los que generaron un proceso especulativo, un proceso de exceso de financiación a sectores productivos que claramente no dieron de sí o no fueron, digamos, parte del problema y no de la solución. La cuestión ahora es, en esta crisis, el comportamiento, digamos, ha sido un comportamiento claramente de salida socialdemócrata de la crisis. Esta es la diferencia entre votar hacia un grupo u otro. En el Parlamento Europeo, generalmente se ha podido avanzar gracias a que ha habido un partido socialdemócrata fuerte y también un centro-derecha que ha sido capaz de llegar a acuerdos. El riesgo en estas elecciones es cómo estamos viendo que el Partido Popular Europeo, en vez de fortalecer, digamos, esos acuerdos con la socialdemocracia europea, lo que está haciendo es claramente irse hacia la extrema derecha, hacia la ultraderecha, algo impensable hace unos años, pero que desgraciadamente es la realidad. Como la ultraderecha está creciendo en muchos estados europeos, el Partido Popular Europeo, en vez de separarse de ahí, se está uniendo para conseguir esas mayorías. Y ese es el auténtico riesgo para España y para Europa. Por eso lo que decimos es, el voto al Partido Socialista el 9 de junio es quien puede parar y equilibrar esa circunstancia, de manera que el Partido Popular Europeo, yo pienso que casi le hacemos un favor si el Partido Socialista es más fuerte, porque desgraciadamente, y lo digo claramente, el Partido Popular se está equivocando con ese permanente acercamiento, esos guiños, esos pactos, como estamos viendo en España en muchas comunidades autónomas, con Vox. Porque hay un Vox europeo, una internacional de la ultraderecha, que no viene a pactar con el Partido Popular, viene a comerse al Partido Popular. Y yo creo que se tendría que separar claramente de esas alianzas, y por eso el factor equilibrador en esto, el que mantiene el espíritu europeo con el que comenzamos, insisto, desde la socialdemocracia y desde el centro derecha europeo, ese ahora mismo es el Partido Socialista, desgraciadamente no es el Partido Popular. En la provincia de Almería, motor económico fundamental, la agricultura. En Europa, la agricultura, el tema de la PAC, la Política Agraria Común, importante tener fuerte un gobierno en Europa para que nuestros productos, somos la huerta de Europa en la provincia de Almería. Absolutamente. Y los datos lo demuestran claramente. Con un gobierno de España que toma decisiones en esa línea de apoyar al sector de la agricultura con lo que necesita, ¿y qué necesita, por ejemplo? Ahora mismo modernización de regadíos, modernización de la agricultura. Yo veía el dato, me parecía impactante. Es decir, los almerienses deben saber que el 16% de todas las inversiones que se hacen en España, el 60% de las que se hacen en Andalucía, se hacen por SEIASA, por la empresa del Estado, en este caso para modernización de la agricultura, en Almería. Es decir, la apuesta, ya quisieran otras provincias tener de verdad esa apuesta clara por la agricultura que se ha podido hacer con una inversión pública fortísima en estos años. Y mire, esto debe valorarse, es decir, muchas veces le decimos a la política o a los políticos, oiga, dejen ya de discutir y háblenme de hechos concretos. Estos son hechos concretos, lo saben las comunidades de regantes de Almería, del Levante almeriense, de Almanzora, es decir, ha habido un esfuerzo estos años con un elemento y un momento crítico, por ejemplo, el impulso a la desalación. Las inversiones del Ministerio de Transición Ecológica en Almería son las más importantes que se están haciendo en España. Entonces, en un elemento tan fundamental para la economía almeriense como la agricultura o como el agua, el Gobierno de España de verdad ha creído con inversión, y con inversión que son fondos europeos. Por tanto, ¿y por qué llega esto? Esto no llega porque cae del cielo, esto llega porque se hacen buenos proyectos y se defiende y negocia bien, como ha hecho el Gobierno socialista en Bruselas, y se consiguen esos fondos europeos para esa transición justa, para esa modernización y esa innovación del regadío, de la agricultura, que yo creo que el sector lo valora, aparte de las ayudas que ha habido en estos momentos críticos por la guerra de Ucrania y por otras cosas, las ayudas al gasoil, el combustible y todo esto. Aparte de todo eso, las inversiones en infraestructura. En esa infraestructura, el corredor mediterráneo, estamos viendo las obras del AVE. Me pregunto, ¿llegará el AVE en el 2026? Que es la pregunta que se le hace hoy con la presencia del ministro hoy y sí, con el fajo de billetes puesto por encima de la mesa para los almerienses. Fíjese, bendito debate porque, en fin, mi responsabilidad a nivel de toda Andalucía hace que esta misma pregunta, pues cuando voy a Huelva sí, y me dicen, ¿pero cuándo va a llegar el AVE a Huelva? O cuando, mire usted, cuando las obras, en este caso usted sabe que he sido alcalde de Sevilla, sí. Allí hemos tenido muchos años el debate del metro, en fin, cuando hay inversiones en infraestructura pública muy costosas, como es una alta velocidad o como es obras de metro, etcétera, la clave está en que tengamos en marcha una obra adjudicada y un cronograma.
y que eso no decaiga, como se suele decir, es decir, que se vayan cumpliendo los plazos. Va a estar en 2026, pero ¿qué ocurre si está 3 meses después? Es decir, bendito debate, si aquí la cuestión está en que el AVE está lanzado. En Almería esto ya no lo para nadie, esto va a terminar, además ya hay casi un pique, ¿no?, de decir, oye, esto tiene que terminar, no hemos comprometido en el 2026, la cuestión es por qué empezó tan tarde, y ahí es donde a la derecha, al Partido Popular, hay que, lógicamente, y en campaña electoral, recriminarle el que no puede venir, el señor Moreno Bonilla no puede venir, de verdad, a Almería, no, a Almería a decir que el gobierno de España maltrata a Almería, no. No es posible, es decir, es que los números dicen claramente que ha habido una apuesta en la infraestructura, es decir, la inversión en el Ministerio de Fomento en Almería no tienen comparación con ninguna otra provincia andaluza, creo que es la 5ª provincia en inversión el Ministerio de Fomento en España. Por tanto, mire, como mínimo, señor Moreno Bonilla, yo le pido que sea justo y que hable con seriedad y con rigor, y que diga, mire, en Almería el gobierno de España se está portando. Hablemos ahora de la parte menos que se habla, o sea, que todo el mundo quiere hablar de esa parte en vez de hablar de lo que hemos estado hablando, de los temas importantes que nos jugamos en Europa. Tema de corrupción, el tema de la señora del presidente, Begoña, ayer en un meeting. ¿Eso va a influenciar el voto de los españoles en las próximas elecciones? Mire, todo depende de cómo analicemos las cosas, ¿no? Mire, el tema de la corrupción, desgraciadamente, pues no acaba de salir de la política española por diferentes motivos, ¿no? Aquí hay dos cuestiones. Frente a la corrupción, lo que hay que hacer es delimitar responsabilidades, investigar y transparencia y claridad ante los ciudadanos y responsabilidades las que hubiere. El Partido Socialista así lo ha hecho, es decir, cuando ha habido cualquier caso en donde ha habido una investigación judicial y han aparecido presuntos, aún no culpables con una sentencia, presuntos culpables de algún tipo de responsabilidad, lo que ha apoyado son las investigaciones. Lo ha hecho en el Congreso, lo hemos hecho en el Senado, 2 comisiones de investigación que están funcionando. Por tanto, respetemos los tiempos de la justicia, que sigue en investigación, sigue investigando, y respetemos los tiempos políticos, porque así lo hemos decidido el conjunto de los partidos, ¿no? Por tanto, esto es lo primero, no convirtamos esto, digamos, en juicios paralelos en donde ya hay casi una sentencia en la opinión pública de culpabilidad, teniendo que demostrar la inocencia en vez de lo contrario. Este es el principal problema. Por tanto, de esto somos todos culpables. Todos damos como una especie de apariencia de culpabilidad cuando lo que hay es un proceso en donde hay una investigación. Todos los ciudadanos tienen que saberlo, ¿no? Esto de mancha que algo queda, de verdad, una sociedad democrática seria, no debemos seguir en esa línea. Yo le pido de verdad a todos los responsables políticos, debemos todos ser capaces de decir a los ciudadanos que hay que garantizar los derechos de todas las personas en un Estado democrático y constitucional como el nuestro, en donde la gente tiene derecho a que cuando hay una investigación no se le declare prácticamente ya presuntamente culpable, hasta que no se diriman las cosas. Dicho esto, hay un modus operandi muy preocupante en nuestra sociedad y en nuestro país desde hace ya algunos años, ¿no? Y es esta aparición de lo que hemos llamado pseudomedios o, en fin, digitales y tal, detrás de los cuales nunca están claros qué intereses hay. ¿Quién financia ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de pseudomedios que, bueno, pues a través de las redes sociales hay muchísima gente que ve y que van generando opinión, ¿no? Bueno, porque se acaban creando, bueno, pues también pseudopartidos y personajes que, bueno, pues no tienen nada detrás, sencillamente parecen ser como adalides contra la corrupción o gente que... Mire usted, aquí... Cuando se investiga algo hay que hacerlo desde los jueces, con seriedad y rigor, con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Aquí debemos todos respetar el que cuando haya una denuncia, primero haya unos indicios que un juez diga que lo son para producir una investigación. Insisto, porque si no estamos cargándonos la imagen, el honor de mucha gente de forma gratuita. Lo hemos visto. Yo les recuerdo que hubo un periodo electoral en las campañas de las municipales hace un año, en donde el Partido Socialista fue víctima claramente de decisiones que afectaron a la campaña electoral y que luego, transcurrida la cita electoral, al mes decayeron. Y es más, se dijo, no, esto no se archiva, esto no tenía ninguna... Sí, pero... esto se tuvo en cuenta en el momento en el que la gente fue a votar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se produce? ¿Por qué se produce? Usted, yo no hago una crítica a los jueces, lo que digo es que, curiosamente, hay una denuncia por parte de alguna organización, que claramente suelen ser organizaciones de la ultraderecha, hay algún pseudomedio de estos que le da mucha publicidad, luego alguien de ámbito ya más serio o del ámbito, digamos,
de medios de comunicación, de política nacional, lo recoge y a partir de ahí todos empezamos a dar explicaciones y justificaciones y, bueno, pues parece que ya eres presuntamente culpable de algo. Mire, nosotros mismos nos hemos metido en este lío, ¿eh? Seamos serios. Lo que haya que investigar, se investigue. Pero lo que estamos viendo en estos últimos días es algo inusual y muy extraño. Es decir, esta, digamos, resolución o auto judicial en el que hay, bueno, pues lo normal, hay una investigación sobre unos hechos, se cita a una persona a declarar, primero se le cita para el 5 de julio. Oiga, es que estamos hoy a 6 de junio. Segundo, se le cita cuando quedan 2 días, 3 días para ir a una cita electoral, ¿no? ¿Por qué no se le tomó declaración antes? Hay un informe de la Guardia Civil que dice que los indicios de una denuncia que los propios, en este caso, medios de comunicación que la recogieron, indican que bueno, estaba basada en montajes desde el punto de vista de informaciones falsas y que, bueno, pues no parece... Es que la Guardia Civil ha dicho efectivamente lo mismo. Oiga, no hay ninguna razón, no hay ninguna información que nos lleve a pensar en que aquí haya un presunto, digamos, hecho que lleve una culpa. Pero bueno, en cualquier caso, el juez tiene que investigar sobre eso, ningún problema. Si la cuestión aquí es, oiga, en campaña electoral, los jueces no suelen tomar decisiones que tengan trascendencia en la opinión pública porque no quieren interferir. Si esto está consensuado, lo decía el presidente del TSJ en unas jornadas el otro día, es decir, esto es lo lógico. ¿Por qué? Pues porque esto se puede claramente plantear el próximo lunes sin ningún problema. Pero yo no quiero entrar, nosotros respetamos las decisiones judiciales, más allá de que las entendamos o no, o que nos puedan parecer que tienen otros efectos en la vida política, pero nuestra obligación política es respetarlas y por tanto yo no quiero trasladarle a los ciudadanos ningún error. Lo que sí le digo es que en este país hay una presunción de inocencia, que cuando se conocen las informaciones y esas informaciones los propios medios de comunicación que las han difundido dicen que son informaciones que no se sostienen o que tienen pocos elementos de solidez, y cuando la propia Guardia Civil está diciéndole al juez, oiga, aquí no hay elementos o indicios, el juez tiene todo el derecho del mundo a llamar a declarar y a cerciorarse de estas cuestiones, pero no establezcamos aquí ya una presunción de culpabilidad, porque nos estamos cargando la vida de la gente de manera gratuita. ¿Quién repara luego, en el caso de Maracena, quién repara tantas horas de televisión en donde se cargaron a una persona que era la alcaldesa de esa ciudad, que luego no tuvo oportunidades para poder repetir, que ganó las elecciones y que al final, fruto de todo este desastre, pues tuvo una alianza de partidos de la derecha para que no consiguiera? Se ha recuperado esa alcaldía, pero oiga, a esa persona, ¿quién la recupera? Y ya nadie le pide disculpas, nadie dice, oiga, pues efectivamente no había nada, ¿no? Seamos cuidadosos con estas cosas, ¿no? Ojalá este tipo de temas no entren en esta campaña, en lo poco que queda ya, sencillamente para seguir vilipendiando, a pesar de que desgraciadamente no es eso lo que he escuchado al señor Feijóo y al señor Abascal, que siguen insistiendo en esa política que ahora llamamos de fango, pero no sea una política de calumnia, de injuria gratuita, que hace mucho daño a las personas. Me parece que eso no fortalece la democracia. De ahí su apoyo ayer, en la jornada, ayer en el meeting que hubo en Benalmádena con el presidente, a la propia presidenta, en este caso a la propia mujer del presidente. Absolutamente, pero porque es que ya esto lo hemos vivido, es que esto no es la primera vez que ocurre, es que las personas que tienen una responsabilidad política, de buena primera se ven a veces en su entorno familiar víctimas de acoso, de hostigamiento, que lleva a señalar con el dedo presuntas, en fin, responsabilidades que luego son absolutamente falsas. ¿Quién protege a esas personas? Yo, mire, soy jurista, soy abogado de profesión, entonces yo tengo muy claro que hay que defender y respetar los derechos fundamentales de las personas y tu derecho a la imagen, al honor. Oiga, cuando alguien tiene que investigar, se investiga, pero lo que no podemos es generar una especie de causa pública sin fundamentos, y no los hay, porque lo que hay encima son informaciones que no se sostienen. Bueno, mire, que lo investigue el juez, pero no hagamos ya un escarnio público de la gente, porque a nadie nos gustaría que nos sucediera una situación de este tipo, y desde luego a ningún familiar. Yo siempre digo lo mismo, mire usted, no hagas lo que no quieres que hagan contigo. Yo le diría al señor Feijóo y al señor Abascal que se tienten la ropa respecto a cómo están actuando en esta causa. Es absolutamente mezquino que con lo que hay encima de la mesa estén trasladando esta presunción de culpabilidad a una persona que es una persona que, por más que sea la esposa del presidente, desde luego no tiene por qué soportar esta presión política que ejercen sobre el presidente, porque esto lo hacen porque es la esposa de Pedro Sánchez.
no se equivoque, esto no es Begoña Gómez, esto es la esposa de Pedro Sánchez, la que, siendo en este caso su mujer, recibe toda la presión que ellos querrían ejercer al presidente del gobierno. Esta es la realidad. Y la última, en este asunto, lo de la UCO requiere la sede de Red.es de la Fiscalía a Fiscalía Europea, en este caso. Sí, pero porque al tratarse de cuestiones que tienen que ver con fondos europeos, esta es la normalidad. Es decir, mire, cualquier instancia judicial, cuando tiene que recabar información, lo que hace es que manda a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado a donde esté, pero igual que esa, ha estado en Ayuntamiento de Almería, cuando ha tenido cualquier investigación, pues allá que ha ido la Guardia Civil, o la Junta, o un ayuntamiento, o cualquier otra cuestión. En este caso, ¿por qué entra la Unión Europea? Porque al haber una denuncia en donde tiene algo que ver, o pudiera tenerlo un fondo europeo, pues oiga, pregunta y pide la información. Esa es la investigación, si es que deberíamos verlo con la normalidad de no anticipar posibles o no responsabilidades, sino analizarlo diciendo, aclárese, investíguese con total transparencia. No, ya nos situamos que, oye, como está la Fiscalía, pues esto será gravísimo. Oiga, cuidado, que es que estamos hartos de ver casos en donde no queda en nada. Lo que no puede hacer ni la Fiscalía ni un juez es que cuando tiene una denuncia no la investiga. Una denuncia siempre se investiga. Ahora la cuestión es que mientras que se investiga no podemos ya aparecer como culpables en una causa. Muy rápidamente, señora Espada, tengo 3 temas importantes. El tema de la sanidad, por ejemplo, la situación de que ayer hubo una interterritorial en la que vamos a tener muchos problemas en este verano por la falta de médicos y no se llega a un entendimiento distintas comunidades y el gobierno. Sí, pero no desenfoquemos. Esto viene pasando ya unos pocos de verano y durante el resto del año. El problema no es solo la falta de médicos de atención primaria este verano. El problema es que tenemos 2 millones, que se dice pronto, de andaluces, 2 millones y somos 8 millones y pico, que están en listas de espera para un médico especialista, para una intervención quirúrgica. Es decir, la sanidad pública andaluza está colapsada. Eso tiene un responsable, se llama Moreno Bonilla y la consejera, que además no quieren dar explicaciones en el Parlamento, que se han negado a peticiones de pleno. Hemos pedido incluso una comisión de investigación y usted dirá, ¿por qué? Pues porque no paramos de ver que se transfieren recursos a la sanidad privada, en vez de invertirlos todos en la pública, que está colapsada, como es evidente, bueno, y no quieren dar explicaciones. Ahí no hay transparencia. Ahí no quieren. Es que, claro, usted me ha preguntado antes por una situación, oiga, mire usted, a ver esto de la señora Begoña Gómez. Hombre, con lo que hay que investigar aquí en la sanidad. Oye, pues el Partido Popular aquí, ojo cerrado y cerrojazo a la investigación, porque no la admite en el Parlamento andaluz, tiene mayoría absoluta. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que la consejera ayer quiere desviar el foco a que todo el problema ahora resulta que no hay médicos porque no autoriza el Ministerio de Sanidad a que los chavales que terminan ahora en mayo. Claro, pero vamos a ver, es que los chavales MIR tienen unas condiciones, no podemos poner a un MIR sin un tutelaje en ese último tramo, digamos, de su formación, solo en un centro de salud. ¿En qué cabeza cabe? De verdad, o sea, los responsables del Partido Popular, los consejeros de salud, de sanidad del Partido Popular autonómico, que fueron ayer a Madrid, ¿de verdad que saben lo que están diciendo? Lo que dijo la ministra es, oiga, no podemos plantear esto. La cuestión es, señora consejera de la Junta de Andalucía y señor Moreno Bonilla, ¿cómo van ustedes a Madrid ayer a decir no tengo médicos cuando no están renovando los contratos y haciendo indefinidos para que no se vayan a otras comunidades a los médicos que tenemos aquí en Andalucía? Usted no sabe que acaban de despedir a cientos de médicos, enfermeros, enfermeras, de personal sanitario. Todo ese personal COVID de refuerzo que tuvimos, el señor Moreno Bonilla no los ha mantenido, los ha ido eliminando. Y ya la última es que prometió al menos a hacer 2.300 contratos indefinidos y era mentira. Al final le ha hecho de nuevo contratos hasta diciembre, a algunos de menos de ese periodo, o sea que me faltan médicos, pero no renuevo a los que tengo. ¿Esto cómo se puede explicar? Tenemos zonas en donde efectivamente, faltan médicos, zonas rurales y tal, donde lo que hace falta es económicamente retribuirles mejor, que es la clave de la atención primaria. ¿Por qué cada vez hay menos médicos que, cuando salen las vacantes y tal, solicitan la atención primaria y sobre todo en zonas rurales? Porque claramente tienen una diferencia retributiva respecto a otros médicos de especialidad y al final no se le puede pedir a la gente sacrificios o tal cuando es una actividad muy dura y además muy presionada porque hay muchas listas de espera y hay muchos cupos, ¿no? Entonces,
¿Qué hay que hacer? Pues señor Moreno Bonilla, no se nos puede ir un médico, hombre. Cuando tenemos médicos, ¿cómo no hace usted un contrato digno? Un contrato por un tiempo, a poder ser indefinido, pero por larga duración, para que no haya tentación de irse a otra comunidad autónoma o incluso a otro país, que es el enorme drama, y lo conozco. A nivel familiar tengo también alguna persona enfermera que está en otra comunidad autónoma, querría estar trabajando aquí, pero es que le hacían contratos de un día, de 3 días. Así no se queda nadie, en este caso en el sistema sanitario público. Con la salida de Carmen Crespo, a la número 2 del Parlamento, para este caso para las elecciones europeas, hizo una pequeña crisis de gobierno a Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, le pasó las competencias. ¿Cree que habrá una crisis de gobierno los próximos días? Bueno, yo de la información que tengo es que el señor Pacheco no va a continuar con las mismas competencias y que la idea del señor Moreno Bonilla es hacer un cambio más profundo, ¿no? Y por tanto buscar otros perfiles pues para agricultura o para otras consejerías, ¿no? En ese sentido, bueno, esto lo que justifica es que el señor Moreno Bonilla sabe que su gobierno no está dando de sí, ni mucho menos lo que se esperaba con una mayoría absoluta. Es decir, esto es así, hombre, yo entiendo que el señor Moreno Bonilla, pues como haría yo, pues lo niega. A ver, esto va muy bien. Sí, pero la verdad es que la ejecución de tu presupuesto es baja y faltan consejeros con iniciativa política. Usted no ve muchos consejeros o consejeras en donde, bueno, aparezcan en televisión o en el boletín oficial tomando una iniciativa o diciendo he terminado tal o cual infraestructura. No, hay el ritmo de ejecución de inversiones, la iniciativa política del gobierno andaluz es muy baja. Y el señor Moreno Bonilla lo sabe, aunque no lo reconozca. Pero yo soy el jefe de la oposición, yo tengo que recordárselo. Tengo que decirle, señor Moreno, esto no va. Los fondos europeos que usted gestiona desde la Junta de Andalucía tienen un nivel de ejecución muy bajo, no llega al 20% todavía. Esos son empleos que estamos perdiendo. Por tanto, ahí hay que ser capaz de mejorar. Yo espero que haga una remodelación profunda del gobierno. Queda todavía media legislatura, quedan 2 años. Por tanto, Andalucía está en un momento en el que necesita consejeros y consejeras, buenos gestores, con fuerza, con ideas claras y con buenos equipos. Espero, de verdad, porque yo no soy de los de cuanto peor mejor. Yo creo que a Andalucía le tiene que ir bien, tenemos dinero ahora mismo, financiación, oiga, que haya buena gestión, así que espero que acierte. Y la última de todas, la amnistía se ha aprobado, no ha salido todavía en el boletín oficial del Estado. ¿Eso verdaderamente va a cambiar Cataluña? Mire, sobre la ley de amnistía se puede estar o no de acuerdo, y esto es legítimo. Y yo entiendo además que haya mucha gente que diga, oiga, ¿por qué le van a hacer ustedes aquí una amnistía al señor Puigdemont y tal? Yo eso lo entiendo perfectamente. Y es más, porque hay veces que estos partidos independentistas cuando hablan en televisión parecen que en vez de decir, oiga, pues mire usted, gracias, esto... No, es que vuelven a repetirlo, decir que lo van a hacer. Sí, pero eso también es legítimo que un partido tenga una filosofía, una ideología, diga lo que piensa, esto es la democracia, con independencia de que no lo compartimos. Bueno, pues que lo diga. Otra cosa es que luego haga cosas como la que ocurrió en el proceso, y eso evidentemente significa que operan los mecanismos y las respuestas del Estado de Derecho. La cuestión aquí es, mire, es legítimo discrepar de una ley, siempre hay quien vota a favor, quien vota en contra. Lo que no es legítimo es esta situación, de verdad, de conflictividad, de se rompe España. Fíjese, yo me quedo con que una decisión en pro de la paz, de la convivencia, de superar esa fractura social indiscutible, ¿no? Y lo que significa esto para el conjunto de España, para Cataluña y su relación con otros territorios, esa decisión, que es una decisión valiente, ambiciosa, delicada, bueno, ha tenido ya una primera respuesta, que es en Cataluña no hay más independentistas, hay menos. Las elecciones catalanas han demostrado que el independentismo cae, que ya no tiene fuerza para gobernar, esto es fundamental, y que el partido que apostó por la convivencia, que apostó por superar el conflicto, ese partido va a gobernar en la Generalitat de Cataluña. Eso cambia el escenario político, eso da paz. Yo lo que le pido a los andaluces, a los almerienses, es que valoren que hemos conseguido el objetivo que se perseguía, con independencia de que efectivamente, como ha pasado en otros países y en otros momentos de la historia, una amnistía siempre será polémica y, oiga, hay quien la pueda ver más justa o menos justa. Nosotros estamos pensando en el futuro, más que a veces en los comportamientos de algunos de estos individuos, ¿no? ¿Y cree que señor Illa va a poder gobernar en Cataluña? Yo estoy absolutamente convencido de que lo va a conseguir. Mire, Salvador transmite confianza, es una persona, de verdad, no sé si por qué filósofo o por qué razón, a mí siempre me ha parecido la persona idónea para recuperar el equilibrio en Cataluña. Cataluña es muy importante para España,
la economía, para todo, ¿no? Hay muchos andaluces en Cataluña que están deseando que esto ya pase de una vez por todas. También lo hacemos pensando en esto, en decir, oiga, superemos este... Es que había familias en donde estaban peleados unos con otros. Oiga, vamos a superar esto, ¿no? Salvador es una persona de verdad conciliadora, buen gestor y un tipo que se merece lo que las urnas le han dado, que es una gran mayoría. Por tanto, los que quieran boicotear o bloquear esa mayoría están yendo de verdad contra los catalanes y las catalanes. Espero que al final impere el sentido común. Salvador, y ya sea presidente, a los andaluces nos va a venir muy bien, porque cuando hablemos de la financiación autonómica nos viene muy bien un presidente con sentido común y con sentido de la solidaridad y de lo que es, digamos, una financiación coherente para todos los territorios de España. Yo creo que eso es por lo que tenemos todos que apostar. Señor Juan Espada, secretario general del Partido Socialista en Andalucía, ha sido un placer tenerlo con nosotros hoy aquí. Yo siempre a mis invitados que vienen por primera vez, siempre le emplazo un mes y algo. Sabe que si viene por Almería, las puertas abiertas de esta casa, venir, contar cosas que sean importantes para la ciudadanía almeriense. Así lo haremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.